Estamos en Click Class, el poder de la información a un clic, con información de todo tipo. Pasamos de la salud, de la información de servicio a la política, a la de salud, que tiene que ver con la política, está relacionada con la política. Y ya vamos a adentrarnos al tema de la seguridad y el orden público, que se ha vuelto un tema recurrente. Bueno, el país siempre ha sido recurrente en tema de seguridad y orden público. Lamentablemente, siempre las malas noticias relacionadas con este tema llenan las agendas informativas. Pero bueno, hay noticias que ya cada quien dirá si le parecen buenas o malas. En todo caso, aquí nosotros la ampliamos. Vamos a empezar con esta noticia que vamos a ampliar enseguida, y es la que tiene que ver con 32 bienes ocupados de alias Soya que pasarán a extinción del derecho de dominio. Javier. Antes de entrar con esta noticia, se me quedó en la cabeza ese tema que usted dijo sobre Sanitas y los reclamos. ¿Sabe cuántos reclamos y quejas se hicieron los usuarios de Sanitas el año pasado? 186,000. Solamente eso. Entonces, la situación no es tan fácil como para decir que se trata de simplemente un capricho. Esperemos que esto tenga solución. Sí, efectivamente, don Roger, mire, en una audiencia, porque se trata de medidas cautelares, la Fiscalía expuso por qué era necesario ocupar 32 bienes de alias Soya, un señalado cabecilla de una red de lavado de activos al servicio del Clan del Golfo. Los bienes afectados superarían el valor de 17.500 millones de pesos y habría sido adquirido a través de algunos de sus familiares y allegados. A esta persona le atribuye el blanqueo de por lo menos 65.000 millones de pesos por petición de la Fiscalía. El proceso fue cobijado con medida de aseguramiento. El procesado, en este caso alias Soya, fue cobijado con medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario. Escuchemos una parte de la audiencia, es un audio de la audiencia donde se le dicta medida de aseguramiento a alias Soya y por qué sus bienes son producto de actividades ilícitas. El señor Ferney tuvo unas actividades de vigilancia y seguimiento que para esta diligencia no serán incluidas, pero es de importancia en donde se desplazaron al lugar y allí esta misma certifica que no existe, no está allí, señor puede observarlo. Y se realizó una actividad de verificación de una factura de dicha empresa, con lo cual estamos frente a una tipología de empresa fachada o empresa de papel. El señor Ferney de Jesús Cárdenas Bello tiene un registro mercantil como comerciante, cría ganado, todo eso allí lo tenemos claramente establecido y vemos que, viendo las conclusiones, como lo pedía la defensa, que en su evolución económica no presenta una tendencia constante y proporcional a su crecimiento, teniendo en cuenta fluctuaciones de año a año, siendo los años 2016 y 2017 y 2021 los de mayor auge económico. De igual forma, presentó un alto flujo de caja al declarar a título de renta un valor consolidado de ingresos de 13.598.595.000 pesos para un periodo comprendido del año 2011 a 2022. Ahí tiene, pues, vean las propiedades evaluadas, en principio, como ya lo dijimos, en 17.500 millones de pesos, fueron ocupadas en diligencias realizadas de manera conjunta por la Fiscalía y la Policía Nacional en Medellín, Turbo, Envigado, Apartado, Santa Rosa de Osos Bello y Abejorral, Antioquia. Es decir, no se trata de cualquier persona, sino de un seguimiento que se le estaba haciendo desde hace varios días, varios años ya, como lo que plantea la Fiscalía en esa audiencia, de una persona que se estaba dedicando única y exclusivamente a poner sus empresas fachadas para blanquear los activos del Clan de Golfo, que son derivados de actividades delincuenciales según las autoridades, don Roger. Mire usted, Javier, y miren ustedes, amables internautas, que en la audiencia estaba diciendo el fiscal, creo que era el fiscal,
estaba imputando los cargos, que estaba diciéndole a este personaje del que estamos hablando, alias Soya, usted hizo esto, que es lo que se hace en un proceso de imputación de cargos, informándole a usted lo que la fiscalía, que es el ente perseguidor del delito, sabe de usted. Y decía acerca de algunos bienes fachada que no se demuestran que son de. Entonces, eso es el proceso investigativo que se debe llevar a cabo para llegar a un caso extremo, que es el de la extinción de dominio, que es el caso que estamos tratando acá. Y este se vuelve, Javier y amigos internautas y cibernautas, se vuelve el preámbulo para conversar con nuestro invitado David Gutiérrez. Él es abogado penalista y es el director de posgrados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín y experto en estos temas. Ya está aquí con nosotros para que nos ayude precisamente a entenderlo mejor. David Gutiérrez, bienvenido a Click Classic, el poder de la información a un clic. Hola Roger, muy buenos días para ti, todo tu equipo de trabajo y todos tus internautas. Bueno, señor, ahí pusimos el ejemplo, ya lo vio usted, ya lo vio nuestros internautas, de un proceso para llegar a una extinción de dominio. Entonces, usted nos va a ayudar a entender mucho más el tema. No es tan sencillo. Y recordamos, para que te quede todo en contexto, al alcalde Federico Gutiérrez el domingo pasado diciendo: no estoy contento con que se selle durante 10 días el Hotel X en el que fue hallado un extranjero con 2 menores de edad, y entonces no estoy contento con esa decisión tomada por la policía con base en el Código de Policía de sellar por 10 días. Esto hay que hacer la extinción de dominio. No es tan sencillo como decirlo, ¿cierto, profesor David Gutiérrez? Así es, Roger. Definitivamente, pues, el proceso de extinción de dominio es un proceso abiertamente complejo y hay que precisar lo siguiente. No es un proceso penal, es algo completamente distinto. No es un proceso administrativo, es completamente distinto. Tiene vida y autonomía propia y es un proceso de extinción del derecho de dominio que no está supeditado a la responsabilidad penal. Es decir, a alguien con responsabilidad penal le pueden hacer extinción de dominio, pero perfectamente a cualquier ciudadano ajeno a cualquier tipo de actividad ilícita le puede iniciar un proceso de extinción del derecho de dominio. Porque este proceso de extinción del derecho de dominio no persigue personas. El que persigue personas es el proceso penal. El proceso de extinción de dominio persigue es bienes, indistintamente de quién los tenga en su poder. Pero al ser un proceso autónomo que entra a limitar un derecho fundamental, que es la propiedad privada, que se regula y se nos garantiza en nuestra Constitución Política de Colombia, es única y exclusivamente un juez de la República el que, previo proceso de extinción de dominio, y hoy las estadísticas pueden estar sugiriendo que un proceso puede estar alrededor de los 5, 6 o 7 años, es quien decide o no si se extingue o no el dominio. La Fiscalía General de la Nación, con ocasión de iniciar el proceso de extinción de dominio, puede decretar medidas cautelares como embargo, secuestro y pérdida del poder dispositivo, que es justamente lo que aconteció en la noticia que estabas mostrando con todo tu equipo de trabajo. Abogado David Gutiérrez, buen día, cordial saludo. Volvamos al tema específico, no el que acabamos de ver, sino el tema del hotel en el Poblado. El hecho de que allí se hubiera cometido un delito, que todavía no sabemos si fue o no fue la comisión de un delito, porque lo que nos dicen hasta ahora las autoridades es que a esta persona se le sorprendió con 2 menores de edad, pero no en flagrancia, es decir, no estaba cometiendo un delito. Ese hecho de cometer un delito en un sitio específico, ¿amerita una extinción de dominio o qué proceso tiene que haber para que eso se dé? Bueno, tu pregunta, Javier, es absolutamente fantástica y es la pregunta que debe convocar la reflexión ciudadana y no entrar a sucumbir ante las pasiones o las emociones inmediatas. ¿Qué pasa, Javier y amigos internautas? El proceso de extinción de dominio se inicia a partir de 2 orígenes. Uno, cuando los bienes son obtenidos, su origen es ilícito, y 2, cuando los bienes son destinados a actividades ilícitas. Vamos a suponer, a manera de ejemplo,
a manera de ejemplo, solamente a manera de ejemplo, que efectivamente ocurrió un delito en este hotel. Para que proceda la extinción de dominio, se tiene que establecer probatoriamente de que el hotel era sistemática y metódicamente destinado a realizar allí actividades ilícitas, porque sería una abierta y total injusticia con los propietarios del hotel pensar que porque en una única oportunidad, atendiendo a cualquier falla en la logística, atendiendo a que la recepcionista o el recepcionista ese día no se percató, atendiendo que ese día el vigilante estaba abriendo una puerta y no se percató el ingreso de 2 menores, atendiendo que este señor los entró, anda ejemplo, escondidos dentro del baúl de un carro. No puede creerse que porque en una única vez el hotel fue utilizado para eso, proceda a la extinción del derecho de dominio. Porque lo que castiga la extinción del derecho de dominio es que los propietarios de manera consciente y reflexiva destinan sus bienes a las actividades ilícitas. No que por un error o una situación coyuntural en mi propiedad se llevó a cabo una situación ilícita. Te pongo un ejemplo muy elemental. El propietario de un taxi, que es propietario de un taxi y se dedica en su taxi a transportar drogas o armas. Primera situación. Segunda situación, el propietario de un taxi que toma una carrera y ese pasajero llevaba drogas o armas, ¿cierto? En el primer caso, abiertamente procede la extinción del derecho de dominio. En el segundo caso, sería una total injusticia pensar que procede la extinción del derecho de dominio. Abogado, un saludo muy especial. Hay que hablar también de lo que pasa con estos bienes cuando pasan a ese proceso de extinción de dominio. Muchos de ellos pues son utilizados posteriormente, luego de ese proceso, a otros menesteres que define inclusive la SAE, por ejemplo, donde pasa todo este tema. ¿Qué decir frente a ese proceso luego de esta extinción de dominio? La utilización de ese bien en otros menesteres. Por ejemplo, llegamos al caso de, por ejemplo, una extinción de dominio de un hotel, posteriormente pasaría a ser arrendado, podría ser vendido. ¿Cuál es el proceso que sigue después de esta extinción de dominio? Gracias. Es una pregunta también muy pertinente y hay que distinguir dos momentos. Un momento es cuando el bien, en este caso, de manera de ejemplo, el hotel, es sujeto a medidas cautelares. Cuando hay medidas cautelares, estamos entendiendo que el proceso apenas comienza y no hay sentencia porque todavía no ha iniciado el juicio. Con ocasión de las medidas cautelares, es la SAE, la Sociedad de Activos Especiales, la que entra a tomar administración de ese bien a través de un depositario provisional, que es un tercero, una persona que está inscrita en una lista previamente en la SAE, que acredita unas competencias específicas para manejar determinados negocios, por ejemplo, la hotelería y el turismo, y a esa persona le asignan la administración de ese hotel. Y la ley indica que esa persona debe seguir respetando la operación comercial y la naturaleza comercial de ese negocio. O sea, debe seguir siendo un hotel, no puede despedir trabajadores, debe permitir que el hotel siga funcionando tal y como está. Eso con ocasión de las medidas cautelares. Vamos al segundo estadio y supongamos entonces que ya hubo una sentencia debidamente ejecutoriada donde se declaró extinguido el dominio. En ese caso, la ley indica entonces que al ser extinguido el dominio, será también la SAE la que proceda entonces a la disposición final de ese bien y se venderá claramente y la ley indica los porcentajes de esa venta a qué entidades irían. La Policía Nacional, la rama judicial, la Fiscalía y demás. Hagamos una síntesis cortica, así como docente que es, para pasar a otro tema. Una síntesis cortica, David Gutiérrez, profesor y director de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín. Una síntesis sobre el momento o cómo es que realmente procede sin que haya emociones políticas, emociones sociales y emociones mediáticas, basadas precisamente en presiones políticas, sociales y mediáticas, cómo es que realmente procede para el caso de los hoteles, que se ha vuelto un tema recurrente en el país, cuándo es que realmente procede una extinción de dominio.
Síntesis. Perfecto, Roger. Síntesis, muy fácil. En este momento, la Policía Judicial adscrita a la Dirección Nacional de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación ya estar haciendo labores de investigación. Y en el caso de encontrar que hay mérito de extinguir el dominio, con esa iniciativa, el fiscal o la fiscal de una Dirección Nacional de Extinción del Derecho de Dominio que su sede está en Bogotá, impondrá medidas cautelares. Y será entonces noticia nacional donde eventualmente se haga un operativo donde llegue la Policía Nacional o el CTI con esa fiscal y la SAE a colocar esa calcomanía que vemos que pegan, bien ocupado por ese dominio, a levantar un acta y a decirle, este bien quedó ocupado con fines de extinción del derecho de dominio, ocupado con ocasión de medidas cautelares. Y ahí comenzará todo un proceso judicial donde los propietarios deberán entonces asumir la defensa de sus inmuebles, y es un proceso que puede estar durando, Roger, como te decía ahora, entre 5 y 7 años. Y en la síntesis, el elemento importante de los actores, de los que supuestamente cometen el ilícito, ¿cómo es el hecho de que tiene que ser el propietario? ¿Cómo es concreto? Concreto, simple. La fiscalía tendrá que acreditar que el propietario sabía que en su hotel se realizaban esas prácticas. Esa es la clave, Roger. Esa es la clave. Que el propietario haya conscientemente destinado su propiedad a prácticas ilícitas. Absolutamente claro. Esa es la clave. Bueno, Javier, está ahí en Sí. pantalla. Quiero preguntarle al abogado si la fiscalía hace, en este caso, en la extinción de dominio de juez y parte. Me explico, ella inicia el proceso de extinción y determina la extinción como tal, o este proceso lo tiene que avalar un juez. No, es una pregunta realmente muy interesante, Javier, muy interesante. Y te la respondo un poquito técnica. La fiscalía es juez y parte en un tópico del proceso que son las medidas cautelares. Porque, por ejemplo, en Perú, en Ecuador, en el proceso de extinción de dominio, las medidas cautelares de embargo y secuestro las decreta es un juez. Acá en Colombia, la fiscalía es quien investiga y ella misma decide decretar medidas cautelares. Pero, respecto a medidas cautelares, pero la sentencia definitiva obviamente es un juez de la República, es un juez especializado en extinción del derecho de dominio, que en este caso del hotel, en el eventual caso de que iniciara el proceso penal, iría a uno de los 2 jueces de extinción que tenía Antioquia. Bueno, y la otra figura por la cual le queríamos preguntar a usted, David Gutiérrez, es el de la extradición. En este mismo contexto del cual estamos conversando, se supo que el ciudadano extranjero que ha protagonizado todo este escándalo por haber estado hasta el momento, no obstante se haya dicho que hayan encontrado condones, droga y licor en ese cuarto del hotel. Además, muy extraño, yo no sé si es que hay que hilar muy delgadito, pero 5 días después, no más de 5 días, se da la noticia y el mismo día no se encontró por ningún lado esa evidencia de los condones, la droga y el licor. En fin, aparece este miércoles. Creo que el episodio ocurrió jueves o viernes santo y casi una semana después se habla de esto. En todo caso, llega la policía, no hay flagrancia, otro elemento. Todo esto lo estoy diciendo porque usted, que es el experto, David Gutiérrez, pues enseguida no lo precisa, pero el contexto es importante para nuestros internautas y cibernautas. A los que saben les recuerdo y a los que no, pues les contamos. Entonces, llega la policía, se da cuenta que hay un ciudadano extranjero con 2 menores de 12 y 13 años. Vuelvo y digo, no hay flagrancia en el sentido de que no hubo acto sexual abusivo evidente, no había nada de eso. Incluso en ese momento, pues, no aparecieron estos elementos que acabo de mencionar, condones, droga y licor. Lo cierto es que es retenido el ciudadano y horas después es dejado en libertad y viaja a su país natal. Viaja a Fort Lauderdale, en la Florida, Estados Unidos. Entonces, ahí llega el alcalde de Medellín y dice, no puede ser, es imposible que hayan dejado escapar a este delincuente. Vamos a extraditarlo. Si toca extraditarlo, lo extraditamos. Ese es el tema. ¿Cómo es así tan claro como nos lo contó en el tema de
de extinción del derecho de dominio, ¿cómo es ese proceso de extradición? ¿Es sencillo o cómo es? Bueno, Roger, no, realmente es un proceso tremendamente complejo, ¿cierto? Complejo desde la extradición activa, que es la que aplica en este caso. Porque hay que explicar a los internautas y a los cibernautas que la extradición tiene dos caras, una que es pasiva y otra que es activa. La extradición pasiva es cuando Colombia es quien entrega a sus nacionales a que sean judicializados en países extranjeros, lo que vemos constantemente cuando colombianos son extraditados a los Estados Unidos, por ejemplo, por narcotráfico. Ese es un trámite distinto. El otro trámite es la extradición activa, cuando es Colombia quien requiere a un nacional extranjero para que responda por delitos realizados en Colombia. Ese trámite, que es el que eventualmente aplicaría para el ciudadano norteamericano, es un trámite pues realmente complejo y muy político de transitar, que consta básicamente de las siguientes etapas. Lo primero que se necesita es que exista un proceso penal y en ese proceso penal un juez penal haya tomado algún tipo de decisión que vincule a ese proceso penal a este ciudadano extranjero. Llámese medida de aseguramiento, llámese resolución o escrito de acusación, llámese sentencia condenatoria. Entonces se requiere un proceso penal que ya haya empezado a surtirse, a transitarse, a caminarse y haya tenido decisión judicial. Ese juez que cursa, que dirige ese proceso penal contra ese ciudadano extranjero, debe por intermedio del Ministerio de Justicia solicitar la extradición de esa persona. Y el Ministerio del Interior y de Justicia, por intermedio de la Cancillería, o también conocido como el Ministerio de Relaciones Exteriores, debe hacer el trámite ante el país extranjero, en el caso hipotético de este norteamericano, ante los Estados Unidos, para generar la respectiva circular de Interpol para que sea capturado en los Estados Unidos en el momento en que sea requerido por alguna autoridad y sea enviado a Colombia. Eso es un trámite que explicado suena cortico, pero en la práctica es tremendamente tortuoso y lento de caminar, con un ingrediente político que es importante que la ciudadanía conozca, y es que la extradición como tal implica cierta renuncia a la soberanía. Y los colombianos somos muy proclives a entregar nuestros nacionales a otros países, a que los sancionen en otros países. Estados Unidos no es así. O sea, son poquitos, realmente muy poquitos los casos donde Estados Unidos ha entregado a un nacional norteamericano a un país extranjero a que sea judicializado allá. Pero en estos días nos decía otro colega suyo, el abogado también penalista Santiago Tres Palacios, me imagino que lo conoce, nos decía que frente a delitos como estos, supuestos delitos, porque también queda claro eso, ¿cierto, David Gutiérrez? Claro, es un total. delito. O sea, hay que demostrar, hay un débil, de eso hablamos enseguida también, para que nos quede así de manera tan sencilla como usted lo plantea, que nos quede muy claro y les quede muy claro a nuestros internautas y cibernautas, ¿qué es eso del debido proceso? Eso no es que yo me emociono y grito y digo y ya, no señores, ¿se castiga al criminal? No, porque el criminal puede que no sea criminal realmente. Entonces eso implica un debido proceso, ellos no lo cuentan. Entonces decía que respecto a supuestos delitos como estos relacionados con actividad sexual abusiva, explotación y comercialización sexual de niños, niños y adolescentes, en Estados Unidos tiene, mejor dicho, una fuerza increíble y que ellos no perdonarían eso y que de alguna manera casi que conestarían con nuestro gobierno entregando palabra más, palabra menos, lo entendimos a Santiago Tres Palacios, a la persona. A propósito, hago la pregunta de esto de la soberanía y de la forma distinta en que se piensa Estados Unidos a Colombia en cuanto a entregar a sus ciudadanos nacionales. No, Roger, efectivamente, bajo ese concepto estoy plenamente de acuerdo con lo dicho por el otro abogado, pero de pronto no sé si no me hice entender. Yo no significo que Estados Unidos vaya a ocultar o vaya a apoyar la impunidad de sus ciudadanos. No. Lo que va a hacer Estados Unidos seguramente es sancionarlo allá en Estados Unidos. A eso es a lo que yo me refiero. Ya. Difícilmente creo que lo entregue a Colombia en extradición. No, él preferirá a Estados Unidos sancionarlo allá en su sistema penal norteamericano en los Estados Unidos. Perfecto, clarísimo. Entonces ahí sí queda muy claro, porque decía Santiago Tres Palacios que incluso para aquellos que detestan la impunidad,
sería una sanción y una condena mucho más dura allá en Estados Unidos, porque las cárceles de Estados Unidos son realmente drásticas, son más rigurosas que las cárceles colombianas. Entonces, en ese sentido, sí hay acuerdo. O sea, tal vez lo de la extradición sea más complicado de un ciudadano norteamericano a un país como Colombia, a diferencia de nosotros, que, según dice usted, somos más proclives a mandar a nuestros ciudadanos a Estados Unidos vía extradición, pero en todo caso la sanción es así de clara. Muy bien, queda absolutamente claro, y ahí sí redondeamos con el tema del debido proceso. Eso debe quedar absolutamente claro, hombre, y especialmente a nosotros los periodistas. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero, y esto es pisar mangueras, pero yo en ese sentido lo tengo muy claro. Mi conciencia no da, no obstante sea periodista, para abrazarme en solidaridad de cuerpo con periodistas que son capaces de vulnerar derechos fundamentales como el del debido proceso, que porque el derecho a la libertad de prensa está por encima. No, jamás, jamás, Roger. En tratándose de derechos fundamentales, los derechos fundamentales priman sobre derechos colectivos, claramente. El debido proceso es un derecho fundamental, inalienable, de irrestricto cumplimiento y garantía por parte de los actores sociales. En ese orden de ideas, efectivamente, Roger, digamos que los ciudadanos del común se ven muchas veces tentados a prejuzgar y a condenar, ¿cierto? Pero el debido proceso lo que exige es que cada persona se presume inocente y deben ser las autoridades judiciales las que, con evidencia física y elementos materiales probatorios, desvirtúen esa presunción de inocencia. No es una noticia, no es una rueda de prensa, no es una imagen muchas veces fuera de contexto la que condena, no. Quien condena es el Poder Judicial de Colombia, previa evidencia y previo haberse transitado o cursado un proceso penal. Así de sencillo. David Gutiérrez, abogado penalista, profesor universitario, director de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín, con su claridad que es necesario, les estamos entregando a nuestros internautas y cibernautas la información en contexto, para que entiendan y para que, hombre, no obstante, se digan un montón de cosas y en cascada en redes sociales, que a veces ya están dominando más que los medios tradicionales. No obstante eso que se diga ahí, hay que tener la claridad de que cada figura tiene un procedimiento muy especial y que no es tan sencillo. Estamos hablando de la extradición, de la extinción del derecho de dominio y, por supuesto, todo con base en un derecho fundamental que es el del debido proceso. David Gutiérrez, no sé si querrá decir algo final, así como docente, que se le queda en el tintero y dice, muchachos, antes de que se vayan, no olviden esto. ¿Qué sería? ¿Qué sería, Roger? Sería un llamado a la ciudadanía a que esté muy vigilante con la extinción del derecho de dominio, porque a mi modo de ver, el Estado colombiano y la Fiscalía General de la Nación está abusando del uso que se le da a ese proceso. Y hay estadísticas, y hay observatorios, y hay testimonios de personas inocentes, ajenas a cualquier actividad ilícita, que se han visto afectadas por procesos injustos de acción del derecho de dominio. Y a propósito de eso, qué pena, ya despidiéndolo, pero es que yo en estos días recordé las casas de vicio, las casas donde se expende vicio, y se hizo muy noticiosa la información hace algún tiempo de que una casa X en un barrio Y, donde se expende vicio, fue llevada a ese extremo de la extinción de dominio. Y entiende uno ahora que eso no es tan sencillo. El propietario que alquiló esa casa no la alquiló para que vendieran vicio ahí, la entregó de buena fe a una persona que supuestamente iba a hacer uso residencial y decente, honesto de esa casa, y resultó vendiendo vicio. Entonces ahí es cuando uno dice, no puede llegarse a la injusticia de extinguir el dominio, el derecho de dominio a ese propietario que de buena fe alquiló su casa. Así es, Roger. Y yo te invitaría muy cordialmente a que algún día busques un espacio donde
tratemos solamente la extinción del derecho de dominio y podemos traer invitados que son muchos de mis clientes, comerciantes, honestos, exitosos, que se han visto tremendamente afectados y ciudadanos del común, Roger, porque lo que dices es perfectamente válido. Tengo casos de personas que han propietarios de un apartamento que lo alquilan y con eso mejoran su pensión, mejoran su calidad de vida. Y muchas personas en los cuartos útiles, por ejemplo, guardan mercancía robada o de contrabando. Y la fiscalía le ha hecho extinción de dominio a toda la propiedad. O sea, son cosas tremendamente, Roger, que la gente del común no dimensiona porque solamente los actores de este sistema, los que estamos metidos en este barro judicial de extinción de dominio, lo entendemos. Pero yo pensaría que la ciudadanía sí debe tomar un poco más conciencia y no contestar o apoyar alegremente cada que vemos esos grandes titulares de prensa de procesos de extinción de dominio. Y se aplica lo mismo, yo hablé de las ollas o casas donde se vende vicio, y lo mismo pasa con las viviendas o residencias turísticas, las que se alquilan mediante Airbnb o Booking, que se alquilan para una actividad normal de buena fe, que es utilícese para alojarse durante un mes, 2 meses o 3 meses, y resulta que las convierten en prostíbulos o casas donde incluso se está procediendo con la explotación y la comercialización de niños, sexual de niños, niñas y adolescentes. Ahí también se aplica todo lo que nos ha dicho usted, David Gutiérrez, agradeciéndole muchísimo, y por supuesto que ya que se ofrece, contaremos nuevamente con usted. Bueno, un feliz día para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, David Gutiérrez. Bueno, aquí es cuando yo termino y digo, Javier y Oscar, ¿qué piensan? Porque nos queda a nosotros, los periodistas principalmente, nos queda una lección, ¿cierto? Las cosas no son tan sencillas como que salgamos con grandes titulares a decir hay que hacer esto o aquello, cuando eso, jurídicamente hablando, no es tan simple. Pues Roger, yo digo que frente al tema de la justicia siempre habrá unos procesos. En muchos de los casos como ciudadanos nos parecen injustas muchas de estas medidas o procesos judiciales. ¿Por qué quedó en libertad? ¿Por qué ya no está en la cárcel? ¿Por qué ese culpable no va a pagar lo que hizo? Cuando hay un proceso y se ha dado caso, Roger, de esa persona que está juzgada o que está señalada o que está imputada por la fiscalía. Juzgada no. Que muchas veces, juzgada no. Que está señalada o investigada por la fiscalía, exacto, que resulta ser inocente, ¿cierto? Y muchas veces decimos, pero ¿por qué no estaba en la cárcel? ¿Por qué no está pagando lo que hizo? Y en realidad no es el culpable de ese delito. Entonces, sí, muchas veces nos genera desespero, muchas veces nos genera rabia o desazón, pero hay que decir que hay un proceso, como en el caso de este hotel, que se deberá, como lo decía el abogado, demostrar si en realidad hay culpabilidad o no del dueño del hotel, si en realidad él estaba en un hecho de connivencia con ese extranjero avalando un presunto delito que se estaba cometiendo en su propiedad, porque de no ser así, ¿por qué hacer la extensión de dominio a su propiedad cuando en realidad no conocía frente a lo que estaba pasando en este sitio? A mí me sigue pareciendo, como lo dijo el abogado, un proceso muy inquisidor, porque la fiscalía es juez y parte en la primera toma de decisiones, es decir, en la ocupación de los bienes. Y después de que se ocupan los bienes, pues es muy complicado que eso se recupere o se recupere como estaban en un principio. Me parece que eso debería tener una reforma más clara, porque son unas medidas cautelares y según nuestra Constitución, al debido proceso, las medidas cautelares las debe determinar un juez de la República y no un fiscal. Así que yo pienso que ahí hay una gran falla y como lo dice el abogado, pues se han demostrado muchas injusticias y de pronto la gente ya no vuelve a recuperar el bien como estaba antes, porque, digamos, el deterioro lo pudo haber desvalorado. Es decir, ahí es como la mayor preocupación que me genera a mí este tipo de situaciones. Sí. José. Bueno, compañeros, es un caso bastante complejo. Y aquí, como se mencionaba anteriormente, los elementos materiales probatorios, la evidencia física, hacen parte fundamental de este proceso. Entran a jugar una parte importante para la investigación,
para poder tomar las decisiones pertinentes frente al ciudadano extranjero. Así es, y frente al ciudadano extranjero, el tema de la extradición, por ejemplo, y frente al bien en el tema de la extinción del derecho de dominio, porque recuerde que nos ha dicho que el no persigue a la persona. La figura de la extinción del derecho de dominio no persigue a la persona, persigue el bien, la propiedad. Y obviamente es porque ello tiene una presión desde el punto de vista de la necesidad de aplicar justicia y acabar con la impunidad en el país. Persigue pues obviamente a los delincuentes, porque es lógico, es a ver dónde está quedando el dinero fruto de los ilícitos, dónde está en esos bienes. Por tanto, si se les extingue, es extirparle, pues digamos, es meterle la mano al bolsillo al delincuente de alguna manera y presionarlo en ese proceso que tenemos en Colombia de persecución por parte de la Fiscalía al delito, para que cese el delito que sigue siendo en cuanto a impunidad superior al 90% de nuestro país. No obstante, existan medidas no del todo justas, como lo dice nuestro abogado invitado David Gutiérrez, como el de la extinción de dominio. Bueno, muchachos, ya fue elegido el nuevo rector de la Universidad de Antioquia, que no es nuevo. Ha sido reelegido John Jairo Arboleda, quien viene siendo rector de la Universidad de Antioquia por 2 periodos. Ajusta el tercer periodo, que va de 2024 a 2027. 6 votos a favor y 2 votos en contra. Ese es John Jairo Arboleda, el que están viendo ustedes en pantalla. 6 votos a favor, 2 votos en contra. Resulta que aquí también hubo una puja política y lo advertimos desde un principio. Desde el primer momento en que empezamos a presentar aquí a diferentes candidatos y candidatas, porque recuerden, eran 10 entre todos, 7 hombres, 3 mujeres, y algunos de ellos pasaron por acá por Clickracia y por Sinergia Informativa. Incluso también estuvo con nosotros John Jairo Arboleda. Se estuvo pensando en que ahí podía haber una puja política. Incluso las mujeres, a través de colectivos como la Unión de Ciudadanas de Colombia, enviaron sendas cartas al gobierno nacional, directamente a Gustavo Petro Urrego, y al gobierno departamental, al gobernador Andrés Julián Rendón, para pedirles que tuvieran en cuenta la importancia de que después de 220 años una mujer fuera la rectora de la Universidad de Antioquia, en propiedad, porque ha habido mujeres en reemplazo. Y entonces ello tiene ya un elemento, un tinte político, no lo puede usted negar. Cuando yo me dirijo al presidente, me dirijo al gobernador, que tienen asiento ahí en el Consejo Superior Universitario. 8 miembros son los que hacen parte del Consejo Superior Universitario, y allí está, entre esos 8 miembros, presente tanto el gobierno nacional como el gobierno departamental. Y de hecho, se dijo siempre que la candidata del gobierno departamental, o sea, la candidata de Andrés Julián Rendón, era Natalia Gaviria Gómez. Por eso es que se termina con esto que están viendo ustedes acá. Cuando se toma la decisión, Andrés Julián Rendón escribe un mensaje en su cuenta de X diciendo lo que ustedes están viendo ahí. Una lástima que en esta oportunidad una mujer preparada, una ingeniera brillante como la doctora Natalia Gaviria, no haya sido elegida como la primera mujer rectora de nuestra Universidad de Antioquia. Voté por ella, por sus capacidades, como un homenaje y un hecho afirmativo con las mujeres en la ciencia, con la esperanza de conseguir un nuevo rumbo para el alma mater de los antioqueños. Y bueno, no podía ser otra cosa que esperar que el reelecto rector John Jairo Arboleda siga adelante con su trabajo, guiado por principios y valores, para que la educación superior
y el alma mater, nuestra alma mater de la raza, como llamamos a la Universidad de Antioquia, siga adelante. Esperemos que tengamos aquí nosotros a John Jairo Arboleda para que nos cuente entonces qué sigue para la universidad ahora, porque es seguir, él continúa, pero también qué cambia, qué novedades tiene, porque pues lo bueno de un periodo tan largo ya, de 3 periodos, es que hay cosas que no se logran hacer en 3 años ni en otros 3 años y se necesita mucho tiempo más. En fin, entonces no sé si tienen algún comentario ustedes respecto de esto, pero el tema político quedó ahí demostrado. Oscar Mario Correa y ganó la puja. ¿Quién ganó la puja? Pues Roger, para mí la ganó el presidente Gustavo Petro, una puja que se viene dando entre el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Recordemos todo lo que se ha dado con el tema de las 4G, y esta vez también había una puja por esa rectoría del alma mater. Creo Roger, que esos votos de la presidencia de la República fueron decisivos, fueron importantes para la reelección del rector de la Universidad de Antioquia. 2 cosas, Roger. Primero, pues esa votación fue, si se quiere, abrumadora, 6 contra 2. Es decir, el pulso no era tanto el pulso. Es decir, allí se impuso la maquinaria del gobierno nacional y eligió a este nuevo rector. Y 2, frente al trino o al post del gobernador. Me gusta mucho leer las fisuras del discurso. Primero, acudir a la argumentación de mujer solo porque sea mujer me parece complicado. Ella, Natalia, es meritoria no porque sea mujer, sino por sus capacidades, por su formación. Y segundo, no menciona el nombre completo del rector. Pues me parece que ahí deja pues cierto desazón en su posición frente a esta elección. Da un sabor, Javier, qué pena, como despectivo, como, bueno. Sí, exacto. Espero que el reelecto rector Arboleda, ¿cierto? Como que pues, como lo distancia inmediatamente, pero bueno, esa es la democracia. Posiblemente la candidata Natalia, que la tuvimos aquí en Clicracia y nos expuso sus proyectos y sus banderas para la universidad, haya tenido los méritos suficientes, nadie se los desconoce, pero plantearlo como que por el tema de mujer me parece que es de un poco desconocer el asunto de ella como persona, como profesional, idónea, capacitada para ejercer un cargo como estos tan importantes para la educación superior en Antioquia. Recordemos la votación entonces, 6-2. Recuerden que la primera votación de hace 15 días fue 3-3-2. 3 votos para John Jairo Arboleda, 3 votos para Natalia Gaviria y 2 votos para, creo que John Mario, el apellido se me va, Muñoz. Y se decía que los 3 votos de John Jairo Arboleda eran votos más del empresariado, los 3 de profesores, tanto que un profesor salió muy airado. Hay que decirlo ya que terminó el episodio, no lo quisimos decir en su momento por respeto, pero cuando se conoció la votación, que recuerde que nosotros tuvimos aquí a Marcos Osa, quien es miembro del Consejo Superior Universitario en representación del empresariado antioqueño, y él muy prudentemente no nos quiso confirmar esto de los 3 votos por Arboleda, 3 votos por Gaviria y 2 votos por Muñoz. No nos lo quiso confirmar porque eso es del fuero interno, porque es muy bueno que cada quien, o que la gente no sepa cómo fue el voto. El voto es secreto y universal, hasta en ese tipo de colegiaturas, digámoslo así, o de actividades colegiadas. Entonces, hubo un malestar de un profesor porque se supo que su voto había sido entregado por John Jairo Arboleda o en representación de los profesores. Y los 3 que fueron evidentísimos de la administración departamental hacia Natalia Gaviria. Bueno, ya, obviamente 3-3-2, había que sacar 5 votos.
el que ganara tenía que sacar mínimo 5 votos. Pues se desbalanceó. 2 votos que supuestamente eran los del presidente de la República para John Mario Muñoz, 2 votos, entonces pasan a ser votos para John Jairo Arboleda. Y 1 voto de los 3 que se había entregado para Natalia Gaviria en la primera sesión pasó a desbalancear totalmente la votación en favor de John Jairo Arboleda. Entonces, bueno, hasta en esto, muchachos, la política, y lo dijimos desde un principio, juega un papel muy importante. Se advirtió, ojalá la política no se meta, pero la política se metió, como en todo, sin que nos rasguemos las vestiduras. Todo, absolutamente todo, como digo yo, hasta el aire que respiramos tiene que ver con decisiones políticas y administrativas. Para la muestra de botoncito.